La Internacional de la Educación para América Latina tiene un gran propósito desde 2011 y es construir un movimiento pedagógico de la región. Para ello hizo un primer encuentro en Bogotá en diciembre de 2011 y está a puertas del segundo, que se efectuará en Recife, Brasil, en septiembre de este año. Como medida preparatoria implementó reuniones con países andinos, centroamericanos y suramericanos. Bogotá fue sede del encuentro andino. Los maestros hicieron un diagnóstico del derecho a la educación, el avance o retroceso de lo sindical, el estatus del docente visto desde formación, estabilidad, seguridad social, prestaciones y posibilidad de proponer contenidos y políticas. También hicieron un balance de las infraestructuras, las nuevas tecnologías, los materiales de todo tipo con los que cuentan los maestros para orientar el camino hacia el conocimiento. Lamentablemente, en países como Colombia, Perú y Ecuador, entre otros, el presupuesto educativo se viene reduciendo, los particulares tienen en sus manos gran parte del sistema y ganan grandes sumas de dinero. El docente ha perdido capacidad adquisitiva, formación e importancia social y los sindicatos hacen peripecias para luchar y negociar. Solo algunos países como Bolivia y Brasil manifestaron mejoramientos notables en estos puntos. Entonces, luego de conocer a fondo estas realidades, la gran meta es elaborar una contrapropuesta democrática al modelo neoliberal. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Aprovechando la realización del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, la reunión subregional del área andina y preparatoria para el gran encuentro del Movimiento Pedagógico que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Arrecife, Brasil, pues quisimos hablar con algunos maestros delegados de sindicatos de América Latina, de la región andina específicamente, para analizar la situación de la educación, la calidad del movimiento sindical, pero sobre todo del movimiento pedagógico, un movimiento que propende por la integración, por mejorar el nivel pedagógico, pero también los niveles de los educadores, la calidad y la pertinencia de la educación. Vamos a iniciar este conversatorio con el profesor Jamer Villena Zúñiga. Él es secretario del SUTEP, el Sindicato de Educadores del Perú. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Bueno, un saludo de parte de todos los docentes del Perú, a Colombia y a todos los sindicatos de América Latina. En primera instancia, ¿cuál es la importancia de estos eventos preparatorios para el gran evento latinoamericano que se llevará a cabo en Brasil? Una oportunidad no solamente para intercambiar experiencias, sino para consolidar un movimiento pedagógico que realmente represente las necesidades de América del Sur. Nosotros los maestros tenemos propuesta pedagógica, tenemos la idea clara de cuáles son las políticas que contribuyen para una mejora de la calidad educativa. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos varias opiniones sobre este tema que no han venido siendo tomados en cuenta. Por eso es que el encuentro de hoy día realizado en Colombia propende a que cada institución, en este caso nosotros como SUTEP en Perú y los otros sindicatos que han venido a participar en este encuentro en Colombia, adecuemos un verdadero plan, primero nacional y después de carácter regional, para lograr que verdaderamente la sociedad de América Latina comprenda que la educación es un problema de todos y que este movimiento pedagógico posicione definitivamente cuáles son las políticas que necesitamos. ¿Cómo hacer que todas esas experiencias particulares logren consolidarse y logren alimentar, sean el cúmulo para mejorar la condición de la educación y por ende de los maestros en cada uno de los países de América Latina? Bueno, primero es un llamado a toda la comunidad de Colombia, a los padres de familia, a la opinión pública, de darse cuenta de que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en nuestro país con 23 años de neoliberalismo es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer con la educación, porque cada uno con sus procesos individuales han consolidado este modelo económico neoliberal. En el caso de Chile tenemos un 80% de la educación privada, un desentendimiento del Estado en la inversión en la educación pública. Ya no se atiende la educación como un derecho humano fundamental, sino como un servicio, y lo demuestra esta privatización en Chile. En el caso de Colombia apuntan con algunas perspectivas de parte del gobierno a llegar a eso, sí. Y en el caso nuestro, en el caso de Perú, tenemos 23 años de neoliberalismo en la que no hemos avanzado, hemos retrocedido, continuamos siendo un país primario exportador. En nuestro país se han generado condiciones para la privatización y la mercantilización de la educación, con normas legales que han venido acompañando durante todos los sucesivos gobiernos. Entonces, tomar como experiencia ello para no seguir con el ejemplo o el mal ejemplo. Repitiendo la historia. Y que nos imponen los organismos internacionales. Por eso es necesario que nos demos cuenta, la opinión pública, la sociedad, que los maestros y todos ellos podemos construir verdaderas políticas educativas
para rescatar la vigencia de una educación pública como un derecho humano fundamental y no como un servicio y no como una mercancía. ¿Cuáles son las arremetidas que ha tenido la política neoliberal en estos 23 años de ejecución en el Perú frente a la educación y a los maestros? En el caso educativo, lamentablemente, hemos sido objeto de experiencias como conejillos de India. Los ministerios de educación durante los sucesivos gobiernos se convirtieron en caja chica de los gobiernos de turno, plagados de corrupción, inventando programas de capacitación para que simplemente justifiquen los millones de dólares que llegaban del Fondo Monetario Internacional. Hay un investigador peruano, Luis Piscoya, que ha profundizado este tema y que refleja, producto de su investigación, que del 100% de dinero que llegaba para todos estos planes de capacitación se ejecutaban solamente 30-35%. El resto de dinero, vaya usted a saber dónde fue a parar. Y así, por el estilo, cada gobierno ha cambiado diseños curriculares, modelos pedagógicos, hasta el propio gobierno actual de Ollantumala, que se ha inventado un término de rutas pedagógicas para simplemente imprimir más textos y mediante la impresión de esos textos justificar también de alguna forma los dineros que tienen. Pero así como este gobierno actual, todos los gobiernos experimentaron, pero nunca investigaron por qué no surtió, por ejemplo, el plan JET y plan CAT en Fujimori, el constructivismo, por qué el APRA cambió de diseño curricular. Entonces, lo cual nos demuestra que es una improvisación total. No hay una planificación estratégica de lo que se quiere hacer de nuestra educación peruana. En el caso del magisterio, lamentablemente hemos sido, durante todos los gobiernos, también desde la década de Fujimori, maltratados en nuestro estatus laboral, profesional y económico. Partiendo con el decreto supremo 051 que sacó Fujimori, que recorta varios derechos económicos con una interpretación diferente a la que estaba contemplada en nuestra ley, que decía que todos los pagos se hacen en base a una remuneración total, y este decreto supremo decía en base a una remuneración total permanente, que significaba reducir el pago. Nos han impuesto finalmente con este gobierno la ley 29.944, que desaparece derechos y que viola la propia constitución política. La constitución política del Perú indica que se debe respetar dos principios fundamentales, el de progresividad y no regresividad. Esta ley es regresiva porque nos desaparece el concepto del 30% del sueldo que teníamos por concepto de preparación de clases y evaluación, nos ha degradado de nivel. Nosotros pertenecíamos en la ley 24029, que ha sido derogada, desde el primero al quinto nivel, y teníamos por correspondiente sueldos distintos y diferentes. Todos hemos sido degradados de nivel. Eso es lo que en nuestro país se llama el escalafón. Así es. Nosotros allá le llamábamos niveles, ahora le han cambiado de nombre, ahora le llaman escalafón, con la disculpa de que va a haber supuestamente una mejora económica, pero desaparecen estos derechos y nos restan la capacidad de hacer carrera pública, porque el 80% del magisterio está en el primer nivel y el otro 10% restante en el segundo nivel. Y que esta nueva ley cuenta con 8 escalas, o sea, y estamos ubicados en la primera y segunda escala. No se nos da la participación, según los convenios internacionales 151 y 155 que nuestro gobierno ha firmado con la OIT, desapareciendo la negociación colectiva, la libre asociación y sindicalización, no respetando la propia Constitución y la propia Ley General de Educación. Entonces, este tema se acaba lamentablemente de consolidar el día de ayer, aprobando una ley del servicio civil que tiene las mismas consecuencias que nuestra ley. A todos los trabajadores se les va a someter a pruebas estandarizadas, a todos los trabajadores se les indica que la huelga no la pueden hacer por aumento remunerativo, sino por otros conceptos menos por ese. Entonces es una restricción a la negociación colectiva, a la libre asociación, sindicalización, y esto es grave, y eso tiene su respuesta. Mañana nosotros en Perú tenemos la primera jornada nacional de lucha convocada por todas las centrales generales de trabajadores, y nosotros estamos consultando un paro porque no podemos seguir permitiendo también el atropello de nuestros derechos. Profesor Zúñiga, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a continuar haciendo un recorrido por las diferentes miradas de los líderes sindicales, pero también los líderes del magisterio en América Latina que se encuentran aquí en esta reunión de América Latina y el movimiento pedagógico. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a esta hora nos acompaña el profesor Wilfredo Aracibia Quintana, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Mil gracias, profesor, por acompañarnos a esta hora. Un saludo cordial a toda la audiencia del canal. Profesor, ¿cuál es el concepto de educación que se tiene en este momento en Bolivia, donde se hace toda una transformación de la ejecución de la política neoliberal que viene afectando a toda América Latina y que después de cerca de 20 años ustedes están reestructurando todo el concepto para hacer todo un proceso democrático? Bueno, hay que entender de que para llegar a la actual coyuntura hemos tenido que atravesar una resistencia permanente durante 20 años en las calles, en las carreteras, con todos los métodos de lucha, de resistencia al modelo neoliberal, fundamentalmente para rescatar a la patria a través de la escuela. Esto significa de que teníamos que, desde el punto de vista epistemológico, destruir una educación competitiva, individualista, materialista y sobre todo de consumo, de economía de mercado. La guerra del gas, la guerra del agua, que fueron los puntos culminantes de la insurgencia de los pueblos oprimidos, en este caso indígenas, originarios, campesinos, y los pueblos de los trabajadores y los obreros, incluidos los del magisterio, en la vanguardia, todos estos sectores, hemos logrado cancelar el modelo neoliberal en Bolivia. Del 2004, 2005 al 2013, en estos 8 años, estamos tratando de construir una educación que sea fiscal, pública, gratuita, con calidad, pero también una educación descolonizadora, despatriarcalizadora, liberadora, emancipadora y esencialmente antiimperialista y anticapitalista. Precisamente, ¿cómo logran esa educación pertinente, de lectura de contextos? Porque ustedes tienen una población en su mayoría indígena, pues, y obviamente había estado relegada en los procesos educativos, en la construcción de un modelo de educación, y hoy son prioritarios. ¿Cómo han hecho esa lucha? A ver, la ley 1565, o sea, la reforma educativa neoliberal, fundamentalmente excluía a todos los sectores obreros, laborales, trabajadores y sobre todo a los PIOCs, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Empezamos a hacer un movimiento pedagógico desde las aulas, desde los sindicatos, desde las federaciones, confederaciones, abarcamos e incluimos a los estudiantes y a los padres de familia. En esa medida fue un movimiento pedagógico significativo que llegó a consolidar una propuesta educativa que se denominó la escuela para rescatar a la patria, para rescatar del neoliberalismo. En esa medida, en este escenario, aparece el instrumento del MAS. En ese momento no todavía gobierno del Estado plurinacional. Se apropia de esta iniciativa, ¿no? Coge esta iniciativa y como tiene una profunda base indígena originaria, socializa y termina en construir aquel proceso a través de la participación de estos sectores sociales. Recuérdese que la ley 1565 fundamentalmente fue una receta del Banco Mundial, ¿no es cierto?, del Banco Mundial y de organismos transnacionales. En cambio, la diferencia con este proyecto es de que sale de los consensos de las comunidades. Naturalmente, como magisterio tenemos consensos y disensos. ¿Cuál es la situación actual de los maestros y de la educación? Porque en América Latina se propende por una educación de calidad, y cuando se habla de educación de calidad, pues por supuesto la condición del magisterio mejora sustancialmente. A ver, 20 años de neoliberalismo, indudablemente la calidad educativa está por debajo de cero, ¿no? Reconstruir es difícil, pero aún no estamos logrando desmontar la estructura neoliberal del aparato de la estructura del Estado plurinacional. Y en el caso de educación, aún todavía persisten autoridades del anterior modelo. Esto inviabiliza hacer avances significativos. Por lo tanto, es un reto, es un desafío para los maestros, para el gobierno y la sociedad en su conjunto, empezar a trabajar por una educación con calidad. ¿Qué entendemos nosotros como sector docente de una educación con calidad? Sencillo, simple, sin mayores elucubraciones conceptuales o de definición. Una educación es de calidad cuando realmente responde y satisface a las necesidades de la comunidad.
Uno. Dos, cuando esta educación se constituye en un instrumento que permite avanzar y consolidar una sociedad superior a la del sistema capitalista. Si hay algo para emular a las comunidades indígenas y en general a la población boliviana, es su fortaleza, el coraje que tienen a la hora de protestar, a la hora de exigir la reivindicación de sus propios derechos. Si hay algo que emular y consolidar en este movimiento pedagógico y en general para América Latina, en los líderes sindicales y en los magisterios, es precisamente ese espíritu de lucha y luchas que les ha generado conquistas muy importantes, no solamente en el sector educativo, sino en general en el sector social. ¿Cómo transportar esa información, ese quehacer, ese comportamiento de las comunidades indígenas en general, de la comunidad frente al movimiento pedagógico y al mejoramiento de la forma de reivindicar, de solicitar a los gobiernos la reivindicación de los derechos del magisterio y de la comunidad? A ver, Bolivia históricamente ha sido un país monoproductor, ¿no? De una economía completamente precapitalista en la minería, monoproductor en su momento y ahora también, y feudal en su modo de producción agrícola. Combina el precapitalismo con el modo feudal, ¿no? Son unos estadios atrasadísimos de los modos de producción. Y en esa correlación de fuerzas, los compañeros mineros, que son la vanguardia en este momento, este último conflicto estuvo a cargo de los mineros, no tienen nada más que perder sus cadenas. No son dueños absolutamente de ningún medio de producción. Tienen su fuerza de trabajo y la vida. Prefieren perder en las calles, en las avenidas y en las carreteras, reivindicando sus derechos, a tener que morir en las profundidades y las oquedades de la minería. En el sector campesino, 500 años y más de sometimiento, de explotación, de deshumanización, de haberle hecho perder su identidad espiritual, una liquidación espiritual, biológica, física, fisiológica, existencial, se revela. Y con este gobierno indígena, que hay que reconocerlo, que tiene una base indígena originaria campesina, empieza a surgir como un gigante dormido, un gigante dormido. Y entonces, este gigante dormido, indígena originario campesino, con una fuerza obrera, minera, proletaria, que está en construcción, porque hoy los mineros en Bolivia no pasan de los 25 años de edad. Son los bachilleres que no logran entrar a las universidades, claro, se van a las minas. Entonces son jóvenes mineros que tienen que adquirir conciencia de clase. En una imbricación de alianza natural que son la vanguardia obrera con los campesinos, inmersos en las capas medias como los universitarios y los maestros, es el instrumento revolucionario que vamos a hacer de que nos conduzcamos para superar este estado capitalista a un estado socialista. Profesor, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por presentarnos esa mirada de transformación y de construcción de un modelo de educación que no corresponde a lo que algunos países como Colombia están un poco atorados con el tema de la neoliberalización en nuestros pueblos. Un respiro interesante para seguirle la pista a lo que sucede en Bolivia. Entonces, mil gracias nuevamente. Al tiempo de agradecer, expresar nuestro agradecimiento a la IE, a la Internacional de Educadores, al pueblo colombiano, a sus organizaciones de docentes, de quienes hemos aprendido muchísimas cosas. Y creo que el aprendizaje ha sido recíproco. Nos vamos alegres, contentos y con tareas para empezar a construir el gran proyecto pedagógico latinoamericano como una alternativa a los modelos actuales vigentes del neoliberalismo. Mil gracias, profesor. Muy gentil. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Y es la Internacional de la Educación para América Latina la que ha estado en todo este tema de la organización y la logística, de la consolidación de un modelo pedagógico, educativo que responda a las necesidades y a las expectativas que en educación se tiene en América del Sur. Pues para hablar sobre este principio básico de la consolidación del movimiento pedagógico está con nosotros. Ella es Fátima da Silva, vicepresidenta de la IE, la Internacional de la Educación para América Latina. Fátima, mil gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Contrastes. A mí que es un honor poder estar nuevamente hablando contigo y trayendo un poco de las noticias de la educación de la región.
Fátima, ¿por qué es tan importante para la Internacional de la Educación la consolidación del movimiento pedagógico? Porque es claro que en algunos países de América Latina, con mayor o menor desarrollo, se ha venido ejecutando un movimiento pedagógico, algunos incipientes, algunos muy fuertes en algunos países. Bien, primero que es fundamental entendermos que el movimiento sindical está en una fase de transición, o sea, el movimiento sindical que pautó grande parte de su existencia por la pauta económica y también por la pauta de los derechos y la defensa de la educación pública ofertada por el Estado, tiene que agregar este nuevo ingrediente que es el pedagógico, que son las angustias de sus afiliados y de la categoría profesional. Entonces, esta fase de consolidar o movimento pedagógico en toda la región es decir, de un paso más adelante que los sindicatos están indo. ¿Cuál es la importancia precisamente de este encuentro? Región andina y preparatorio para el gran encuentro que se va a desarrollar en Arrecife, Brasil. Tiene una importancia por ser un grupo menor y también por sacar un plan de trabajo de cada país mediante una realidad que son diferentes, la realidad de Centroamérica, de la región andina y de la región de Cono Sur. Entonces fue un encuentro preparatorio también para la grande temática que vamos a discutir en septiembre en Brasil, pero también un encuentro de hacer planes nacionales de acciones del movimiento pedagógico. ¿En qué estamos quedados un poco? No hemos avanzado frente a la consolidación de ese movimiento pedagógico, pero sobre todo en una política de integración de esas experiencias. Sí, embora los sindicatos tengan muchas diferencias, hay unos como el caso de Colombia, que ya tiene 30 años del movimiento pedagógico y también sirvió para los compañeros de Colombia hacer un análisis también de cómo mejorar, de cómo incorporar nuevos elementos, por ejemplo, el movimiento pedagógico de Colombia. Pero también hay países que recién están empezando, que es una cosa muy nueva. Entonces, a pesar de esta diversidad y también de puntos diferentes de estágios de movimiento pedagógico y hasta mismo de relación con el Estado, con el gobierno, también sirve para dar más una unificada en la región, no sentido de ir con pautas más comunes a los gobiernos de la región. E isto tem servido no movimento pedagógico, não? Sobre o tema das avaliação de professores, o sistema estandarizado de avaliação dos alunos, o processo como está passando em Bolívia de discussão de uma nova lei de educação, enfim, todo este processo educacional que está vivendo a região andina. ¿Han logrado consolidar un concepto específico sobre calidad educativa en América Latina? Hay una diferenciación. Nosotros defendemos la calidad socialmente referenciada y una educación con calidad. ¿Y qué educación es esta? Que lleva en cuenta todo acumulado histórico que cada nación tiene, pero que cada ser humano tiene, desde su acumulado familiar hasta llegar a las reglas necesarias que tiene el mercado hoy. O sea, nuestro concepto de calidad no es una calidad meramente para el mercado, es un concepto de calidad social referenciada, que lleva en cuenta el sujeto enquanto ator de sua história, pero também que leve um sujeito que tem que estar pronto e bem formado no mercado de trabalho, pero como um cidadão, com direitos e deveres. Bueno, usted toca un tema que es muy importante y es la pertinencia y la lectura de contextos. Pero ¿cómo hacer que esta pertinencia y esta lectura de conceptos, de contextos, pues esté por encima, sobrepase las necesidades y el ejercicio de la política neoliberal, que es una de las luchas incansables? En Latinoamérica, até este tema también de políticas neoliberales, hay una diferenciación. O sea, tenemos una base común. Nuestros países pasaron por dictaduras largas, sangrentas. Después pasamos por fase de redemocratización con la lucha del pueblo. Y pasamos también por entrada de gobiernos neoliberales. Algunos países ya pasaron de esta fase neoliberal y otros todavía no, siguen con gobiernos ainda neoliberal. Y entre ellos podemos citar claramente el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Brasil y el gobierno de Venezuela. Son gobiernos que últimamente son gobiernos que han rompido la óptica neoliberante. O sea, no son gobiernos estatizantes, son gobiernos que no son privatizantes, del caso de la educación,
y que tem políticas voltadas más para la inclusión social. Entonces son estágios diferentes que esses encontros também sirven para dizer de los cambios positivos, de los cambios negativos, pero también de los cambios que hace necesario tener. Un factor muy importante en la consolidación de un movimiento pedagógico que responda a las necesidades del magisterio, pero también de la calidad de la educación, pues es el involucrar a los maestros, a los estudiantes, a las familias, que son pieza fundamental. ¿Qué estrategias piensan desarrollar para que el movimiento pedagógico no solamente se quede en el magisterio, es decir, en los maestros, en el nicho de los educadores, sino que rompa esa frontera y haga una gran comunidad educativa pro movimiento pedagógico? En este encuentro discutimos mucho este sentido. Primero, de entender que el movimiento pedagógico es conducido por los sindicatos, criado por los sindicatos, pero el movimiento pedagógico es algo amplio, o sea, que tiene que incorporar los padres de familia, los estudiantes, que son piezas fundamentales en todo proceso educativo, y todos aquellos que defienden la educación pública conforme defendemos nosotros. La fase del movimiento pedagógico ahora, principalmente después de septiembre, es incorporarse más personas que están haciendo el cotidiano de las escuelas, más profesores, más funcionarios que están en las escuelas, para que venga a compartir sus angustias del proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero también para que venga a se retroalimentar y cambiar experiencias logrosas que dieron certo en diversas partes. Entonces, probablemente el próximo periodo vamos a tener, después del encuentro de Recife, encuentros más locales en las municipalidades, en las intendencias, en un grupo de escuelas, y para después tenermos encuentros regionales, encuentros nacional, y cuando reunimos América Latina queremos tener una grande presencia de profesores que están en clases desde las zonas urbanas, desde las zonas campesinas, de las zonas rurales y de los grandes, de los medios centros urbanos, no sentido de tener intercambio, de tener división de saberes, de angustias, y siempre preparando para el nuevo. ¿Cómo involucran la nueva gesta, pues el nuevo movimiento estudiantil que se viene desarrollando en América Latina con una fuerza contundente y que debería tener un papel preponderante en la consolidación de un movimiento pedagógico? El movimiento estudiantil en todo el continente siempre tuvo una actuación muy importante y una actuación dentro del lado de las libertades democráticas. En todo el proceso encuentra la dictadura, tanto el movimiento sindical cuanto el movimiento estudiantil y el movimiento social, principalmente ligado a la Iglesia de la Liberación, tuvo una fuerte participación y una contundente lucha no sentido de reprimir y del proceso democrático. Actualmente también los movimientos estudiantiles son movimientos muy fuertes que siempre pelean contra las políticas privatizantes de la educación de la línea neoliberal y están presentes en toda la vida social de los países. Entonces, a partir de este momento vamos a estar incorporando más, trabajando juntos, o sea, estamos en un proceso y como el movimiento no tiene nada terminado y acabado, pero creemos que vamos a desarrollar un papel muy importante junto con toda la comunidad educativa. Bueno, y este es un momento crucial, específicamente para la consolidación de ese movimiento pedagógico por lo que está sucediendo en nuestros países. Países que le dicen no a los procesos neoliberales, que le apuntan más a procesos democráticos donde reivindican los derechos sociales de las comunidades. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y por permitirnos entender un poco el accionar de la Internacional de la Educación en la consolidación de este movimiento pedagógico y por supuesto quedamos pendientes de los resultados del trabajo que se desarrolle en Brasil en el mes de septiembre. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas.